esta aventura nos va a llevar por todo el mundo. La realidad es esa, ¿sí? Wow. Porque hoy tenemos que hablar de alguien, no de un explorador del pasado, un personaje de la antigüedad, sino alguien que está actualmente llevando a cabo una de las travesías humanas más desafiantes de la historia humana, Ajá. ¿sí? Y nos referimos particularmente al caso de Carl Bushby, ¿sí? Quien naciera el 30 de marzo de 1969 en Hull, Yorkshire, Inglaterra, ¿sí? En el seno de una familia con tradiciones militares, ¿sí? Ajá. Cuenta la historia de que él, cursa la primaria, la secundaria, tenía una cuestión personal de que tenía una dislexia severa, ¿sí? Mm, Que ujú. la fue superando con el correr de los años. Y a los 16 años, terminados sus estudios secundarios, decide alistarse en el Junior Parachute Regiment, ¿sí? En el Ajá. regimiento de De paracaidismo. paracaidismo. Exactamente. Donde sirve 11 años, ¿sí? Pasando luego al tercer batallón del regimiento de paracaidismo. Como que fue un entrenamiento, eso es el junior, Exactamente, un entrenamiento como para pasar ahí. Ajá. exactamente. Con lo cual podemos decir que Carl recibe en esos 11 años una capacitación o un entrenamiento muy riguroso, de supervivencia, de un montón de cosas que le serían muy útiles después. Corre un cachito el Sí, vamos, micrófono, sí, así no. así salimos bien, ahí está, perfecto. ¿Se escucha bien? Ahí está, perfecto. Em, ¿Qué sucede? En una charla con amigos, Ujú. ¿sí? Medio en broma, medio desafiándolo, le preguntan, che, vos siempre quisiste hacer algo así como osado, desafiarte, ¿por qué no te animás como a llevar a cabo una aventura así, ¿no? Ajá. De un Del poco. Polo Norte, una cosa Exacto, así. exacto. Como los otros amigos que fuimos pasando. Claro, tal cual. Y a él le quedó picando un poco ese interrogante en su cabeza y se le ocurrió, ni más ni menos, que llevar a cabo la travesía más larga a pie que jamás se haya registrado. Ajá. ¿Sí? Para ello, la aventura que él había planeado era volar hacia Punta Arenas, Patagonia chilena, Sí. ¿sí? Extremo sur del continente americano, Lo más lejos posible. exactamente, y caminar todo Todo Chile. todo el trayecto Ajá. desde Punta Arenas hasta Hull, Yorkshire, Inglaterra. Es decir, iba a tener que caminar todo el continente americano, Sí. cruzar por el estrecho de Bering, caminar todo el Ah, continente entrando por ahí, asiático, por Bering. exacto, Perfecto. caminar todo el continente asiático, cruzar a Europa, ¿sí? Y llegar hasta Inglaterra. Ajá. Esa expedición la llamó Expedición Goliat, porque justamente era enfrentarse, ¿no? Como Goliat, enfrentarse al mundo entero, ¿no? A una travesía Claro. que jamás nadie había hecho, No, y ¿sí? con dificultades en el camino que son bravas, ¿no? Como pasar ese tramo entre Colombia y... Bueno, justamente, Te estoy sí, spoileando, me estás perdón, mejor spoileando, me como si callo. hubieses leído la historia. Claro, sí, conozco la geografía. Perfecto. Bueno, así es como el 1 de noviembre de 1998 sale desde Punta Arenas, Chile, ¿sí? Y Él va por tenía, Chile, exacto, va por camina Chile. por Chile, Él sí. tenía dos, digamos, objetivos dentro de su misión. Uno, llegar hasta su lugar de residencia, hasta su lugar de origen, que es Hull, Inglaterra, Ajá. y no iba a poder adelantar eso bajo ningún concepto. Es decir, no iba a volver hasta su ciudad natal hasta no caminar todo el trayecto. No Hasta lo que iba a no poder llegue. adelantar. ¿Sí? ¿Había visto en el Google Map cuánto tiempo le iba a llevar caminando? Me parece que no. Ah, no. Y no, Salió, no le claro, importaba. salió. Y no Salió. sospechaba con todas las cosas que le iban a pasar en el camino. Seguro, claro. ¿Sí? El segundo requerimiento de la expedición Goliat era que no podía adelantarse utilizando ningún transporte motorizado. Es decir, todo tenía que ser a Sí, pie. no podía hacer dedo, No no podía hacer podía tomar un dedo, micro, no podía tomar un micro, no podía tomar un avión nada. desde ya. Sí, ni en moto, nada, claro. Sí, pero hay que hacer una salvedad acá. A ver. Si él se permitía, cuando llegaba a un cierto destino, y de repente quería trasladarse a otro para visitarlo, para conocer o por la necesidad que tuviera, ahí sí él podía dejar sus cosas, hacer ese trayecto en avión,
auto, lo que fuera, pero luego sí tenía que volver a donde él había dejado la expedición y seguir, digamos, Ok, de manera no motorizada. perfecto. Bien. Con lo cual, él sale el 1 de noviembre de 1998 de Punta Arenas, Chile. Sí. Hay que hacer un comentario acá, porque él, previo a este viaje, y cuando él se encontraba en el servicio militar en Belfast, en Irlanda del Norte, conoce a Ángela, con quien se casaría, tendría un hijo, ¿sí? Adam, su hijo, y luego la relación con Ángela no prosperó, se divorcia, y cuando Adam tiene 3 años es cuando él decide arrancar esta travesía, que no es un detalle menor, o sea, tiene un hijo que lo deja en Inglaterra, y él arranca una travesía así solo por el mundo. Ajá. Ahí estamos viendo algunas fotos para los que nos ven por Exacto. YouTube. Sí, ¿Eh? sí. Y tenía ese carrito, llevaba Sí. él, claro. Es un carrito que él iba improvisando en algunas ocasiones, como en el tapón del Darién, que ahora vamos a Ajá. comentar. Él tenía que dejar equipaje, tenía que dejar el carrito, pero luego medio se iba aprovisionando nuevamente de equipamiento que él iba a necesitar. Pero claro, él viajaba con ese carrito porque él atravesaba todo tipo de zonas geográficas y necesitaba llevar ropa, Alimentos, carpa, claro. alimentos, agua, un montón de cuestiones que no entraban solamente en una mochila de mochila. No, ¿Sí? eso te iba a preguntar, claro, él llevaba una carpa porque no sabía dónde podía parar, Claro, pero en exacto. alguna ciudad quizá entraba en algún hotel, qué sé yo. Bueno, No sé él cómo lo dice, hacía. exacto, dice que comienza la travesía con $800. Ese Ajá, es su presupuesto inicial. wow. Lo cual, digamos que si vas a hacer una travesía por todo el mundo, con $800 en el bolsillo, digamos que te las vas a tener que arreglar de alguna manera, ¿no? Claro, para comprar las zapatillas, Para aunque comprar las sea, zapatillas, claro, para comprar algo de lo que sea, comida. claro. Bueno, él reconoce de que gran parte de su viaje lo pudo hacer por la buena voluntad de la gente que lo hospedó, Ajá, que le dio comida, que lo ayudó, ¿no? Eh, y de a poco empezaron a aparecer sponsors, entrevistas en medios. Él escribe un libro en cierto momento del viaje, que ahora vamos a comentarlo. Pero bueno, la cuestión es que él sale de Punta Arenas, Chile, el 1 de noviembre de 1998, ¿sí? Con la idea de empezar a enfilar para el norte, cruza Chile, pasa por Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, y ahí, como bien dijiste, se topa con el tapón del Darién, que para quien no sabe de qué estamos hablando, es una zona selvática y pantanosa, que justamente es un tapón, porque bloquea todo lo que sería la ruta interamericana, que justamente es donde termina, bloquea el acceso sencillo y fácil entre Colombia y Panamá. Claro, hay varios kilómetros que son prácticamente imposibles de Exacto. pasar. Pero, Imposibles no son, pero es muy difícil y riesgoso, ¿no? exacto, exactamente. Y como él no se permitía ni agarrar un auto, ni tomar un avión, ni cruzar Una en lancha, buque, claro. lancha, nada, lo que él hace es, él da con ciertos guías de la zona Ajá. y con personas también de comunidades originarias del Tapón del Darién, que lo ayudan a cruzar esa zona que es para alguien ¿Conoce? que no conoce, es imposible, ¿sí? Entonces él tiene la suerte de que, bueno, es ayudado para poder cruzar y termina cruzando a Panamá. Con la mala fortuna de que, digamos que estaba flojo de papeles. No tenía todos los requerimientos que en Panamá se necesitan para, bueno, entrar. Lo meten en la cárcel 18 días, que está ahí preso, ¿sí? Porque no se sabía bien quién era, Claro. no tenía el visado correcto y demás. Y acá es donde interviene la cuestión diplomática. Logran que Panamá lo libere, ¿sí? La diplomacia británica. Sí. Y nuestro querido Carl logra poder seguir con su trayecto. Bueno, le ¿Sí? debe haber venido bien esos 18 días para descansar, Sí. bañarse, comer un poquito. Intenté buscar información de, digamos, qué le pasó en esos 18 días ahí. Sí. No hay, No, digamos, claro. mayores comentarios. Sí.
Pero bueno, no sabemos si le habrá pasado bien o Sí, mal. grato estar encerrado, La no, verdad que no no. es. Así que bueno, Así logra... que, perdón, Sí, pasó por Argentina, habrá ido, evitó habrá, Atacama sí, y se exacto, vino cruzó por para el acá. norte, exactamente. Esto estamos hablando de allá por el 98, 99. ¿Sí? Ajá, Hay que pensar que hacer estos tramos caminando, a lo sumo capaz puedes hacer 30 kilómetros por día, sí, eh, caminando bastante. caminando bastante, con lo cual las distancias son largas y cruzar de repente un país te puede llevar meses, No, lógico, y si no... aparte tenés que dormir, tenés que descansar. Sí, sí. ¿Cuánto le llevó Latinoamérica? Latinoamérica, Sudamérica. Sí, mira, es una ¿Tenés buena ahí? pregunta, te lo puedo responder. En 1998 estaba en Chile, Punta Arenas. En el 99 seguía en la Patagonia Argentina, ruta hacia el norte, dice. 2000, Sudamérica Andina. Ajá, 2001, Colombia, Darién y Panamá. ok. Así que ahí ya tenemos 4 años. Ajá, En wow, 4 años claro, llegó cruzó toda América del Sur. bien, mira. Y bueno, 2002, Centroamérica, México, y logra llegar hasta Estados Unidos. ¿Sí? Ajá, Cruza Estados Unidos, en Utah le roban la mayor parte de su equipamiento, se queda sin nada, tiene ese percance y bueno, gracias a sponsors y lo que tenía un poco ahorrado, logra reequiparse. claro, épocas que tampoco tenían tanto celular, digamos, no Para había. nada, te Un diría, ya, celular asumo sí, ahí de nomás. los startups. Claro, Si, sí, si es que sí es tenía que eso, tenía. si es que tenía. Igual no consigue comunicarse, cada país tiene sus cosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Sigue enfilando para el norte, cruza Canadá, llega hasta Alaska. Y claro, en Alaska se cruza con el segundo tapón, por así decirlo, que es la franja que está entre Alaska y Rusia. Le Claro, hace el estrecho de Bering. sí. ¿Sí? Y acá tengo que contar algo que me sorprendió muchísimo cuando lo leí. ¿Por qué? Porque insospechadamente, como vos sabés, estas historias de Horacio las voy investigando, preparo todo el material, no es que Sí, conozco toda la enciclopedia de claro. exploradores, ¿no? Sí, sí, te entiendo. Y es muy gracioso que cuando decide, lo que él decide es, ahí tiene la primera dificultad, tiene que cruzar una zona que en principio es de agua, hielo y demás, y obviamente aguas heladas, y él no se permitía cruzarlo ni en bote, tenía que hacerlo a tracción humana. Claro. ¿Sí? Y tener que esperar el tiempo de invierno, porque es Exacto, justamente lo más difícil. exactamente. Vamos a hacer una cosa Sí, radial, sí, ¿no? Porque hay que decirle que Agustín Ochoa nos está hablando de la historia de Carl Bushby. exactamente. ¿Así? ¿Lo Sí, dije bien? perfecto, Carlos. Para los que se conectan ahora, ¿viste? Que Sí, se sí. quedaron durmiendo ahí. Ya estamos en el estrecho de Bering. Ya Empezó a estamos en el caminar estrecho. Sí. en Punta Arenas, sur Exacto. de Chile. Llega hasta el norte del continente. Ajá, Llega hasta el extremo ahí, la oeste, península que hay exacto, ahí. de Alaska. Y se pone en contacto Sí, con Dmitry Kiefer. Dmitry Kiefer es un aventurero ajá, ruso. Es muy gracioso lo que pasó, Horacio. Yo lo entrevisté a Dmitry Kiefer no cuando te yo puedo estaba en creer. África, mejor Ajá, dicho, cuando yo vuelvo de África, sí, en un grupo de WhatsApp que tenemos con gente que hace esas que hace locuras. Sí, ese tipo de cosas, está Dimitri y yo me conecto y hago una videollamada con él porque él estaba justamente cruzando en bicicleta África. mira, No me acuerdo si en bicicleta o caminando, pero no, en bicicleta. Y tuve una videollamada con él. increíble. Increíble. Y ahora veo que 20 años atrás, este Dimitri Kiefer fue parte de una de las historias más Mira. importantes de la aventura humana. Bueno, vas a tener que llamarlo de Pero no, nuevo se el lo tengo próximo acá en WhatsApp, capítulo. totalmente. No, fue muy gracioso, la verdad. Así que da con Dimitri, quien viaja especialmente a Alaska para intentar hacer con Carl Bushby el cruce del estrecho de Bering. Ajá. Ya sabía que el otro estaba caminando, que venía desde el sur, Sí, se exacto. habían comunicado de alguna Exactamente, manera. exactamente. Ajá, No se anima a hacerlo Carl solo, porque un cruce de ese estilo, hacerlo solo, mm, es extremadamente riesgoso. ajá, Lo es igual haciéndolo de a dos, sí, pero por lo menos
podés tener a alguien que te ayude, dos cabezas a veces piensan mejor que una. Así que ambos intentan el cruce a través del estrecho. Lo hacen en invierno cuando las aguas estaban más congeladas, ¿sí? Tardan 14 días, 240 kilómetros, ¿sí? Atravesando lugares que eran, digamos, entre lugares congelados, trepar placas, avanzar sobre hielo resquebradizo. Ajá. Toda una aventura en sí, y sobre todo hacer base nocturna y tratar de ver de que estás en una placa que va a resistir el peso y que no se va a hundir, porque si vos te caes en el agua, en el estrecho de Bering, con las temperaturas de ese agua y salir, ¿no? Todo mojado ese, sos boleta. Sí. Logran la hazaña de cruzar el estrecho de Bering a pie. Pero ¿qué sucede? Llegan a Rusia, y viste que en Rusia con Rusia no se jode, la verdad. Y claro, llegan a un punto que no era una frontera, digamos, declarada. Vos no puedes entrar a un país por cualquier lado. No hay puntos fronterizos. Claro. Y ellos terminan llegando a uno que no lo era. Con lo cual lo retienen las autoridades rusas nuevamente, cae preso. Y acá es donde vuelve a intervenir la diplomacia. Se empieza a hacer también un poco conocido el caso de él. Se empieza a mediatizar, ¿no?, su situación. Y logran que Rusia lo deje seguir su travesía. Su camino. Perfecto. Sigue por Rusia. Y Dmitri lo deja ahí. Dmitri lo deja ahí, gracias. Cumplida la misión, le agradece. Exactamente. Claro. Y sí. Sigue avanzando por Rusia y por territorio asiático. Que también estaría congelada, porque esto es Siberia, es eso. Exacto, exactamente, claro. Sí. Le lleva varios años, digamos, la travesía por Rusia, imagínate el país más grande del mundo, hasta que en cierto momento vuelve a tener un problema fronterizo cuando quiere reingresar a Rusia, donde Rusia dice que no tenía, digamos, los papeles y los permisos adecuados y le niegan el ingreso a Rusia por 5 años. ¿Sí? Pero ella había entrado en Rusia. Ya había entrado, había por Mongolia, exactamente. Por ahí. Cuando quiere reingresar, le niegan el permiso. No. Exactamente. Y eso comprometía mucho su expedición, porque hubiese tenido que ir para el sur. Ir para el sur. Por China, y exactamente. Todo el desierto, sin despiole bárbaro. Sí. Así que lo que se le ocurre hacer es tomarse un avión desde donde estaba hacia San Francisco, Estados Unidos, camina hasta Washington, D.C. Y en Washington, D.C. Empieza a hacer una protesta enfrente del consulado ruso para que le destraben la situación y le habiliten poder reingresar. Vos imaginate, o sea, el tipo volvió a Estados Unidos, caminó, hizo de oeste a este hasta Washington y se fue enfrente de la embajada para protestar. ¿Y de dónde sacó la plata para el pasaje? Bueno, no importa. Sí. Dejémoslo en el suspenso. Exacto. Bueno, tuvo mucha suerte porque las autoridades rusas cedieron ante su reclamo. Nuevamente la diplomacia británica interviniendo. Le levantan el bloqueo, ¿sí? Y él puede viajar nuevamente hacia Asia y reingresar a Rusia. Ya hacia este entonces estamos hablando de que estamos en el año 2016. O sea, pasar de 1998 a 2016. ¿Sí? 2017 sigue avanzando por Rusia. 2018-19 ya llega a Uzbekistán, Turkmenistán, y se encuentra con la zona entre Irán y Rusia, donde había mucho conflicto y donde no había un camino claro hacia dónde seguir. Con lo cual se le ocurre la locura de cruzar el mar Caspio nadando. Está bien el pibe. Está bien.
Sí. El tipo, para nada nadador. O sea, no era Bueno, claro, ¿no? sí. Era un osado, un aventurero con base militar, Sí. con lo cual lo vio viable, ¿sí? Y lo que hizo fue armar un equipo de entre nadadores, ¿sí? Y gente que estaba con botes. Y él lo que hizo fue cruzar el mar Caspio 288 kilómetros, ¿sí? En 31 días. Ajá. Lo hacía con 2 turnos diarios de 3 horas. ¿Sí? Ok. Nada, va 3 horas a la mañana, de Sí. 8 a 11 de la mañana, descansaba, qué sé yo, almorzaba algo y de 3 a 6 le volvía a meter. Bien. Hay que nadar 6 horas No, en el mar, ¿eh? bueno, Y sí. eso por 31 días. Bueno, completa esa hazaña, Mm. ¿sí? Y luego de eso termina finalmente llegando a Europa, ¿sí? Che, me hace sentir mal, porque yo me canso de caminar 10 cuadras. No, y este ¿Cómo loco, puede ser? bueno, ¿No? ¿Viste también ahí? Que Seba exacto, está de acuerdo. sí, lleva registrados unos 50.000 kilómetros Ajá. de caminata. Tuvo que parar, obviamente, por el COVID. Ah, claro, sí, le Claro, agarró el COVID se y zafó de las reorganizó, guerras, porque toda esa zona tuvo zafó un de las periodo de guerra, guerras, después empezó Ucrania, sí. exactamente. Y hacia 2025-26 ya se lo encontraba en Hungría, cruzando ya países europeos, ¿sí? Sí. Y se enfila para llegar finalmente al destino que se propuso hace 27 años. Ajá, Él está hace 27 años en la ruta. claro. ¿Entró por Grecia o por Turquía? Fue ¿Tenés por ahí? no sé si lo tengo, pero Porque em, se anduvo por Azerbaiyán y toda esa sí, zona. Armenia, Turquía, Turquía, claro. exactamente. Después Europa, Hungría. Mm, Y bueno, ya ahora en el tramo final, camino a Inglaterra. Tiene ajá, un último desafío todavía por dirimir, el del Canal de la Mancha, claro. ¿sí? Está pidiendo permisos para ver si él puede cruzarlo a pie por Por un el- canal de servicio. Ajá, claro, que Pero, va al costado, sí. exacto, pero si no le dan ese permiso, lo va a tener que cruzar nadando. Bueno, Continuará. continuará. La Así que historia, está por Francia ahora, ¿no? sí, Ah, sí. ya cercano a, digamos, al Canal de la Llegando, Mancha, llegando a exacto. casa. Sí, llegando a Va, qué casa. sé yo, no sé si habrá casa o no, del otro lado quién lo espera, ¿no? Y el hijo ya Claro, tiene, ¿cuántos tendrá? 20 y pico de años. mira, seguro, Es seguro. increíble. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué pasa en la mente de estas personas que se lanzan así? Sí. Bueno, estuvimos hablando de Carl Bushby, Kurt o Bushby, Bushby, sí. Bushby, Bushby. Bushby. Bueno, ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que dedica toda su vida a una travesía así? Porque salió con 28, 29 años, hoy ya pasó los 50. Qué loco, ¿no? sí, bueno, no es un hombre común, No es un hombre común. porque su propuesta, que uno diría, bueno, ¿cómo voy a vivir? ¿Dónde está mi seguridad, mi área de confort y todo eso? Lo tiras a la basura, digamos. No lo detiene eso, ¿no? Increíble, la verdad que increíble. Y Ah, claro, escribió un sí. libro también para ir financiando un poco su travesía. Lo escribió cuando estaba llegando a Alaska Ajá. y después hizo un apartado posterior de lo que fue el cruce del estrecho de Bering. Pero tiene ahora para escribir la parte 2. Bueno, lo habrá Desde, estado escribiendo de a poco, sí, digamos, sus historias, ¿cómo se dice? Los libros de viaje, ¿no? La sí, agenda donde va sí, sí, anotando las sí, sí, cosas. sí, sin lugar a duda. Impresionante este señor, Carl Bushby. Carl Bushby. Bueno, excelente, excelente, qué hermosa columna. Como siempre traes estas personas que vos decís dónde están, ¿no? Porque, y también esta cuestión, hoy vemos, desde que salió hasta ahora, hoy debe tener su Instagram y debe estar pasando las novedades, pero en ese momento, nada, Nada, ¿no? nada de nada. ¿Sabés si tiene un sitio, un Instagram o Tiene algo un de eso? Instagram, sí. ¿Y cómo es? Lo tiene medio en clave. No, Ah, no es ah, Carl Bushby ajá, oficial. sí, el loco de la caminata, ¿cómo es? Sí, de hecho, intenté, acá, mira, es Bushby 3000. Bushby 3000. Sí. Bueno, Intenté escribirle para ver si sí, podíamos
entrevistarlo o algo, pero lo tiene como Sí, está caminando, restringido. pobre muchacho, Claro, claro. sí, sí, sí. ¿Qué le También. vas a decir? Tiene fotos, bueno, de las más locas y ocurrentes, ¿no? Muy Dale, interesante su vida. perfecto. Bueno, para aquel que quiera investigar un poquito más y seguirlo, tal vez, mandarle unos dólares, También, unas libras. que le va a venir bien. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, excelente.